Bienvenidos al webinar LDR como fortaleza cibernética. En un mundo donde las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente, la protección de sus activos digitales se convierte en una prioridad crítica. En Cybercorp estamos comprometidos a ofrecer soluciones de seguridad avanzadas que no solo protejan sus sistemas contra el ransomware y otras amenazas emergentes, sino que también impulsen la resiliencia de su organización ante ataques cada vez más sofisticados. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por unirse a nosotros a este webinar. Y pues aquí estamos con Emanuel Sánchez. Es un gusto tenerte aquí. Pues él es ingeniero en ciberseguridad. Y ahora vamos a dar una apertura a este webinar sumamente importante, que de verdad espero que sea de mucho valor para todos ustedes, ya que hablaremos sobre antivirus. Nos vamos a especificar un poquito en un preámbulo muy general sobre los antivirus XDR, ya que es muy importante conocer que estos representan muchísimo valor para las amenazas que representan el ransomware, el malware, y pues aquí estamos con él para poder darles una respuesta a estas especificaciones, porque la verdad es un tema que nos interesa a todos estamos expuestos, nuestros datos están expuestos, y pues aquí estamos. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, de verdad, muchas gracias. Pues vamos a hablar de muchos temas, empezando por la importancia de tener un antivirus protector, porque las amenazas están presentes en todo momento. También vamos a hacer una comparativa contra los antivirus tradicionales y pues saber que últimamente estamos más expuestos gracias a la tecnología y a los avances que han habido en esta actualidad y en esta modernidad. Así que, ¿qué nos puedes decir de eso, Manuel? Muchas gracias, Valeria. Sí, estás en lo correcto. Al día de hoy hay muchas amenazas que están yendo de lado a lado en todo el mundo y que cualquier empresa puede ser susceptible a sufrir un ataque de estos. Sin embargo, antes de todo el preámbulo de qué es un XDR, un antivirus, pues vamos a poner los conceptos para que lo podamos entender de una forma. A lo largo de toda la historia de los ataques, también hay una forma de protegernos, pero ¿cómo vamos a saber de qué nos protegemos si no sabemos qué es lo que está en el mundo, ¿no? ¿Qué información pueden llegar a atacarnos? Existe malware. Este malware son archivos o programas que se enfocan en tener un objetivo principal: robar información, exfiltrarla o manipularla. ¿Qué es lo que está haciendo al día de hoy? Conforme van avanzando los ataques y también las amenazas, también van avanzando nuestras formas de protegernos. Nosotros estamos capacitados para proteger a todas esas personas o bien empresas que buscan que no sean víctimas de un ciberataque. Para esto hay diferentes tipos de herramientas. Entre ellos vamos a pasar desde el principio, que son los antivirus, los EPP, que significa Endpoint Protection Platform, los antivirus de nueva generación y los EDRs. Cada una de estas soluciones que nosotros estamos teniendo para protegernos nos ayudan de diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, en el antivirus tradicional o antivirus normal busca amenazas con firmas, que quiere decir que ya tienen un registro previo, ¿vale? Y que ya se han identificado en algún equipo. Después de esto viene el Endpoint Protection Platform, que es una plataforma que ya te incluye más módulos. Ya no solamente va a identificar malware con firmas, sino que ahora tiene otros motores de detección, motores de comportamiento, incluso algunos te pueden agregar un firewall para que puedan bloquear tráfico de red. Algunos otros, prevención contra intrusiones, que estos son identificación anti-exploits. Y por otro lado, también podemos tener control de dispositivos. Pero eso no basta, porque al día de hoy pueden haber ataques sin archivos. Los ataques sin archivos no es necesario que instalen o llegue un programa a tu equipo. Simplemente pueden explotar una vulnerabilidad en el equipo y de ahí enviar tráfico de red para poder utilizar servicios del equipo y así jamás ser detectados. No solamente eso, el evento es aislado. Cada uno de estos eventos de ciberseguridad son aislados. ¿A qué nos referimos? Que no podemos hacer una trazabilidad. ¿Qué pasa si distintos equipos están siendo atacados o son víctimas de un ciberataque? Lo vamos a poder ver hasta que correlacionemos toda esta información. Y eso es de lo que se encarga un EDR. Un EDR va más allá. Observa todos los eventos que están pasando en diferentes equipos, los correlaciona y una vez que los correlaciona genera un incidente. Este incidente de seguridad lo que hace es darnos la información necesaria para poder detectarlo, mitigarlo, investigar acerca de eso y responder.
Esa es la importancia de tener un EDR como complemento de un antivirus de nueva generación o un antivirus para que podamos detectar más allá de lo que las soluciones tradicionales pueden ver. Claro, porque ahorita ya estamos en tiempos en los que ya no sabemos a qué nos estamos enfrentando y pues las amenazas van un paso adelante de todo lo que conocemos, así que yo creo que Sí. es más difícil detectarlas a tiempo. Yo creo que estamos como muy expuestos, tan solo como personas, tenemos datos expuestos todo el tiempo y pues es importante también reconocer como todo lo que podemos hacer al respecto. Imagínate una organización, ¿no? Sí, claro. Las organizaciones son los que tienen los elementos críticos, que es información, y que claro, es súper importante para ellos. ¿Qué pasa si esa información se exfiltra? Pueden exfiltrar patentes, pueden exfiltrar datos de sus propios usuarios, o incluso estas entidades que se encargan de recabar muchísimos datos de usuarios, como venta de boletos, o incluso el propio gobierno, que tiene nuestros datos personales. Ajá. ¿Qué pasa si es exfiltrada? Si esta información es exfiltrada, puede tener un daño incluso en millones de dólares y sería muy difícil una recuperación si no tuvieran una herramienta de estos. Claro. Y pues, ¿qué me dices de todo lo que interviene en las inteligencias artificiales actualmente? ¿Estamos todavía más expuestos que antes? O sea, ¿tú dirías que en la actualidad hay mayor exposición, tanto como personas, como organización, como empresa, hacia un ataque cibernético y pues este tipo de virus que existe, ¿no? Me imagino que sí es mayor la exposición actualmente. Claro, sí, porque al día de hoy ya no se necesitan conocimientos técnicos para poder generar malware. El malware se está generando desde la inteligencia artificial. Anteriormente se necesitaban conceptos informáticos para diseñar un programa, crearlo, cifrarlo o ocultarlo de alguna forma y que no fuera detectado por los antivirus tradicionales. Al día de hoy se hacen con inteligencia artificial y el fuego se combate con fuego. Por lo tanto, las herramientas que tenemos, que son los CDRs, ya necesita y trabaja con inteligencia artificial y aprendizaje automático para que pueda contrarrestar todos estos ataques que al día de hoy la inteligencia artificial está generando. Creo que es como un preámbulo importante de mencionar, ya que pues ahorita ya estamos en un momento en el que ya va a ser muy difícil contrarrestar este tipo de ataques, porque pues ya estamos más adaptados a utilizar como mayor tipo de tecnología, estamos todo el tiempo utilizando las redes, estamos todo el tiempo exponiendo nuestros datos, incluso como personas, como individuos. ¿Podrías hablarnos un poquito como de tú qué considerarías como por parte de tu organización que sería como lo más importante de destacar? Sí, lo más importante es proteger el endpoint. Sabemos que toda la información que puede llegar a vivir es en las computadoras de cada uno de nuestros colaboradores en la organización, pero por otro lado también con los usuarios de alto perfil. Me refiero a directivos, me refiero a asistentes que tienen información muy importante y que hay que protegerla. Para esto se instala un sensor de EDR que va a estar haciendo investigaciones y detecciones en tiempo real de todo el tipo de programas o ejecutables que lleguen al equipo. Ok. Es una parte importante para poder proteger ante el robo de información, ¿no? Porque estamos viviendo en una era donde crear un malware es sumamente sencillo. Y para este tipo de medidas necesitamos herramientas que vayan un paso adelante del atacante. Sabemos que en este punto es muy difícil que vayamos un paso adelante, pero si tenemos una inteligencia artificial, hay que ocuparla con todo su alcance y a lo que tiene, porque los atacantes están siempre con fuego combatiendo hacia nosotros. Y pues imagino que también los que más exponen son los colaboradores, ¿no? Porque pues es la forma más fácil de filtrar como algún tipo de amenaza y pues empezar como a adentrarse como a una organización, ¿no? Es correcto. Y el eslabón más débil de una organización siempre va a ser los colaboradores. Ahí tenemos una brecha enorme. Podemos tener los mejores sistemas de seguridad en toda la empresa, pero si esos sistemas de seguridad son sumamente fuertes, pero tenemos un colaborador como un eslabón débil de la cadena, a ese colaborador es a quien lo van a vulnerar. Es sumamente importante saber y protegerlo para que no se encargue este colaborador de estar dándole clic en algún punto, ¿no? Claro. Hemos visto que todos estos enlaces viajan al día de hoy por SMS, por medio de un correo electrónico. La mayoría de malware phishing se hace por ingeniería social. Esta ingeniería social trabaja de la siguiente manera. Envían algún correo hacia alguno de los colaboradores. Este entra, es manipulado para dar un simple clic o en el celular y de ahí vienen distintos tipos de ataque. Pueden abrir ventanas que lo que van a hacer es pedirles información como su nombre, sus cuentas de banco, sus números de tarjeta de crédito y esto al momento de darlo
logran exfiltrar la información. No tuvieron que hacer nada los atacantes, simplemente poner una trampa, hacer una pesca, poner un phishing y de ahí generar y obtener datos para su propio uso y objetivo. Claro, pero pues a estas alturas ya los métodos tradicionales no creo que sean como tanta opción, ¿verdad? Porque pues también hay gente más vulnerable que otras en pues las organizaciones, en las empresas, y yo me imagino que también se tienen que existir capacitaciones, ¿no? Claro, sí. Es muy importante tener las capacitaciones. Cuando hablamos de un marco de ataque, estamos viendo que el atacante entra a hacer un descubrimiento y después de ese descubrimiento, lo que hace el atacante es comenzar a detectar y prepararse para este ataque. Después de que se prepara para el ataque y busca las herramientas, logra o genera el ataque, y si tiene un éxito sobre este ataque, bueno, de ahí depende cuál es su objetivo. Con las herramientas que nosotros manejamos como un EDR podemos saber cuál fue el objetivo, desde dónde vino, hacia dónde quiere ir y lograr llegar a parar ese ataque e incluso poder responder y saber quién es el responsable o bien el paciente cero. Ok, perfecto. O sea, sí crean como toda una red de transformación para este tipo de amenazas. Sí están vinculándose como al origen. Sí. Para conocer el preámbulo más general posible, ¿no? Claro, y ahí hay una diferencia entre los antivirus tradicionales y los antivirus de nueva generación con un complemento de EDR, que lo que nos ayuda es obtener información que podemos agregar a otras soluciones de seguridad, porque la seguridad también va por capas, y con estas capas podemos ir cada vez haciendo más robusta nuestra posición de ciberseguridad. Y como lo mencionaba hace un rato, la cadena del análisis de incidentes de seguridad es ver desde dónde pasó, hacia qué quiso atacar, cuál fue el objetivo, pero una vez que hacemos todas las medidas de remediación, lo que hacemos es ir con nuestros usuarios y concientizarlos de lo que está pasando, y esta concientización nos permite cerrar brechas de seguridad y cada vez robustecernos, no solamente con nuestras soluciones de seguridad, sino ahora fortalecernos desde nuestro usuario, que tenga la conciencia de que está expuesto allá afuera cada vez que visita internet. Claro, y es algo que se tiene que tener totalmente en mente desde el momento en el que accedes a tu computadora. Ni siquiera tienes que, yo me imagino que ni siquiera tienes que entrar a internet como para sentirte amenazado, y más en un aspecto tan general, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas más comunes a las que ustedes se enfrentan? ¿Cuál es el tipo de virus que ustedes experimentan como mayormente? Claro, al día de hoy estamos teniendo la mayoría de ataques que son phishing, y también estamos teniendo ransomware, que son los dos tipos de ataques que vemos casi a diario y que necesitamos estar siempre un paso adelante. Pues sí, yo la verdad te agradezco muchísimo toda la información, porque pues aquí estamos como platicando un poquito y al mismo tiempo como que tú mismo te vas dando cuenta de todo lo que nos puede exponer. Y yo creo que es muy importante que seas quien seas, lo tengas en cuenta. Yo sé que ya hemos hablado de los métodos tradicionales y pues como todo lo que se aplicaba anteriormente, pero creo que ahorita ya es más importante como empezar a crear una mayor percepción de todo lo que podemos hacer. Y pues, ¿tú qué crees que sería lo que más sería como útil para poder confiar en tu seguridad dentro del ámbito cibernético? Bien, pues aquí en Cybercorp lo que hacemos siempre es un traje a medida del cliente. Nosotros requerimos saber a qué está expuesto el cliente o qué necesitamos saber cuáles son los dispositivos que tiene expuestos para saber cómo los vamos a proteger. Una vez que determinamos cuáles son los activos que vamos a proteger, seguimos con la siguiente medida, que es implementar una solución de ciberseguridad. Ya teniendo esta implementación de ciberseguridad, podemos dar un antivirus de nueva generación, y también depende mucho la madurez del cliente. Podemos llegar al punto en que agregamos un EDR como complemento para seguir teniendo toda esta información. ¿Y crees que lo tradicional ya está obsoleto en este momento? Sí está obsoleto, pero también dependemos de esa base. Dependemos mucho de las soluciones tradicionales para poder entender cómo funciona el malware, cómo atacarlo, cómo responder y qué bases vamos a sustentar en la empresa para que nuestra seguridad pueda ser efectiva. Porque bien, lo que hacemos es crear una seguridad en capas. Nuestra seguridad tradicional se puede quedar en la primera fase, pero con la inteligencia y otros recursos que necesitamos, podemos llegar a crear una solución o una arquitectura de ciberseguridad muy robusta. Y pues bueno, sí se escucha muy bonito, ya tenemos como toda la definición, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo podríamos desenvolvernos ante un ataque? ¿Crees que nos podrías dar una demostración de cómo se podría llevar esto a cabo o cómo se tiene que desarrollar el programa? Sí, para esto tenemos una consola
Y de esta consola, bueno, vamos a pasar directamente a la computadora en donde vamos a poder observarla, vamos a poder ver un ataque, cómo están estos datos y qué información nosotros vamos a poder encontrar para poder analizar y realizar todas las medidas preventivas, incluso responder ante este ataque. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, pues comenzamos. Bien, para las personas que nos están viendo, ahora vamos a darle un vistazo rápido a este tipo de soluciones, una solución de Endpoint Detection and Response. Este tipo de soluciones nos van a arrojar diferentes tipos de información, los cuales en su principal función es entregarnos los incidentes que está detectando en toda la organización. Un cúmulo de eventos o bien eventos correlacionados nos van a generar un incidente. Incluso podemos tener un evento que nos genere un incidente dependiendo de la severidad o criticidad del incidente. Para esto, la herramienta nos va a ayudar a poder categorizar estos incidentes por medio de diferentes formas. Y bien, vamos a poder observar filtros. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos ayuda en tener una mejor administración de todos los incidentes que se van suscitando dentro de la organización. ¿A qué me refiero con esos filtros? Vamos a poder ver las severidades de cada una de este tipo de incidentes, además de que podemos seleccionar alguno y nos manda la información puntual, por ejemplo, en este caso, de severidad alta, en el cual nos va a mostrar solamente los incidentes de severidad alta. Lo que vamos a ver también, vamos a ver los tipos de motores por los cuales se está identificando las amenazas y también las técnicas que están ocupando para llegar a vulnerarnos. Si bien somos apoyados por la inteligencia artificial y el machine learning, nosotros vamos a poder determinar diferentes tipos de fuentes de detección y asimismo vamos a poder observar desde dónde nos están atacando, qué técnicas están tratando de utilizar y hacia dónde quieren llegar estos ciberdelincuentes con algún tipo de ataque o campaña. Además de eso, podemos ver a través del tiempo, ya sea la última hora, el último día, la última semana, incluso 30 días, 3 meses, que es la cantidad de datos que va a estar recopilando la consola, podemos observar qué ha pasado dentro de estos periodos. Podemos también determinar cómo va el tratamiento de un incidente. Nosotros podemos modificar ese tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros asignamos a algún ingeniero o algún analista para que vea ciertos incidentes, él puede estar marcando si es un incidente nuevo, si lo tiene en progreso, si ya lo catalogó como un falso positivo o incluso como un verdadero positivo. Hay más categorías que dándole clic en estas opciones nos va a poder desplegar y así vamos a poder encontrar cierta información. Además de eso, también nos va a dar un listado de los archivos o bien los ejecutables que tienen mayor ocurrencia dentro de toda la actividad de los últimos 3 meses o depende del periodo que ustedes aquí seleccionen. Una de las capacidades y alcances que tiene esta consola es que podemos asignar a una persona para que haga el tratamiento de ese incidente. ¿En qué nos ayuda? Si tenemos un equipo de TI o tenemos un equipo de respuesta ante incidentes, podemos tener una administración y una visibilidad de quién es el que está llevando tal incidente. Entrando un poco más en materia y de manera rápida, vamos a poder observar la lista de incidentes. Vamos a analizar uno de forma rápida. Sin antes mencionar que vamos a estar viendo las tácticas y técnicas de ataque, en qué momento se detectó, en qué host se está detectando, quién fue el usuario que activó esa eventualidad, se utilizó en caso de que hayan suplantado la identidad, ejecutar cierto malware, y también si ha sido asignado a alguien y en qué estatus está. Una vez entrando a este tipo de eventos, podemos observar la cadena de ataque. ¿A qué nos referimos con una cadena de ataque? Nos referimos a la secuencia que siguió la amenaza para poder llegar a generar un impacto. Ahora, aquí nos vamos a detener un poco. Vamos a poder observar diferentes tipos de información. Si es necesario tener experiencia sobre cuál es el comportamiento, qué es lo que hace en cada una de estas etapas. Vamos a explicarlo. En este caso se utiliza un ingreso de sesión. Posterior a esto, el usuario o bien el ejecutable llega a abrir el explorador de Windows. Desde el explorador de Windows puede que se haya ejecutado la amenaza, lo cual nos puede dar información de hacia dónde se está intentando conectar esta amenaza, cuáles son los cambios, tanto en archivos que se encuentran dentro del disco duro o bien incluso hasta llaves de registro o librerías. Pero ¿qué más podemos obtener? Podemos obtener información de hacia dónde se quiere conectar esta amenaza. ¿A qué nos referimos? Hacia dominios.
Una vez pasando esta etapa, se logra ejecutar un archivo como run-once.exe. Vemos que también tiene operaciones dentro del disco. Vemos que el siguiente es una otra ejecución, igual dentro del mismo disco, y pasamos hacia el CCleaner Update, que este es un programa ya conocido, pero que puede ser llegado a detectarse como malicioso o sospechoso. Vemos también las acciones de hacia dónde se quiere conectar este tipo de programa, cuáles son los archivos que está intentando modificar o está utilizando, ya sea que esté escribiendo, esté leyendo o modificando, también hacia dónde se quiere conectar. Una vez que tenemos estos archivos, pues bueno, ya la herramienta lo está tomando como una acción inusual. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Desde el mismo explorador de Windows lo va a detectar, va a bloquear toda esa operación. No es necesario que se llegue a ejecutar y que tenga éxito para que nos muestre toda esta cadena de acciones. Las podemos ver desde aquí. Del lado derecho podemos ver información complementaria, como las características del equipo, qué fue lo que realizó el sensor, pero además de eso, qué táctica y qué técnica está utilizando este tipo de amenaza para poder tener éxito. ¿Por qué es importante ver la táctica y la técnica? Este tipo de soluciones se basan en el framework de Mitre. El framework de Mitre nos dice cuáles son las etapas desde el inicio de un ataque hasta el final. Y sobre estas etapas nosotros podemos determinar qué tipo de táctica y técnica utilizaron. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque conociendo esto podemos saber cuáles son los siguientes pasos que necesitamos hacer para reforzar nuestra postura de seguridad. Eso es muy importante. Más nos da nuestros indicadores de ataque y además nos da pequeñas descripciones en las cuales nosotros podemos determinar o bien conocer un poco de qué fue lo que intentó realizar este tipo de ejecutable o bien este tipo de amenaza. Vemos el tiempo en que inició y terminó. Y también podemos ver los detalles del usuario, los detalles del host, si es que tenemos alguna vulnerabilidad dentro del equipo, los detalles en nube, podemos ver también cuáles son las operaciones en el disco. Bien, esta información pues es relevante. ¿Por qué? Porque nos va a decir desde dónde está empezando el ataque y hasta dónde se está parando o qué fue lo que intentó realizar. Este tipo de soluciones no solamente nos traen de esta manera como numerada el proceso de ataque, sino que también vamos a poder encontrar una forma gráfica para que tengamos un mejor entendimiento. Esta forma gráfica nos dice desde el primer momento en que se identificó o bien desde dónde pudo haber salido esta amenaza y podemos ir expandiendo para determinar qué más encontró la solución. Recordemos que un EDR graba toda la actividad de un equipo respecto a amenazas. Entonces, en cuanto fue ejecutada esta amenaza, pues nosotros vamos detectando diferentes tipos de cosas. Por lo tanto, la herramienta va mapeando qué programas intentaron abrir, qué programas están relacionados, si bien en una memoria USB, qué otros archivos estuvieron en ese tipo de detección. Podemos determinar cada uno de estos programas que se fueron abriendo, cuáles fueron sus conexiones a la red, cuáles fueron sus elementos a nivel de archivos, si se conectó a un DNS o quería realizar alguna conexión. Y además podemos ver hasta dónde se quedó la amenaza y en verlo muchísimo más a detalle. Estos elementos son importantes. Sin embargo, las operaciones de cada uno de los sensores instalados pues son de bloquear, enviar a cuarentena, terminar procesos, etc. ¿Qué se llama Endpoint Detection and Response? Es detección y respuesta en puntos finales. La detección lo estamos viendo, lo que haría cualquier tipo de antivirus, pero la respuesta, ¿en dónde queda la respuesta? Si bien este tipo de soluciones por la inteligencia artificial ya tiene respuestas automatizadas, también nosotros podemos utilizar el factor humano para seguir investigando, seguir respondiendo y seguir mitigando y robusteciendo nuestra postura de seguridad. Un ejemplo, nosotros podemos identificar esta amenaza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La consola puede tener acciones automáticas, puede incluso contener el equipo, aislarlo de la red. ¿Por qué? Lo que queremos es que el malware no se replique. La mayoría de malware busca replicarse. Esto hablando del caso de ransomware, hablando del caso de gusanos,
hablando del caso de algunos troyanos, que lo que quieren es establecer comunicación con todos los equipos y así llegar hasta el equipo crítico o un equipo de importancia para el ciberdelincuente. ¿Qué es lo que hacemos? Esta consola tiene un alcance para poder aislar el equipo, aislarlo a nivel de red. ¿Qué quiere decir? Que le va a cortar todos los canales de comunicación hacia cualquier otro endpoint, lo va a aislar de la red y solamente la consola va a tener conexión con este equipo. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda en que no haya movimientos laterales, nos ayuda en que no haya una inspección de la red, nos ayuda en que no puedan verificar si dentro de la red hay equipos vulnerables y también nos ayuda a que nos dé tiempo para que cortemos la comunicación entre el atacante y el equipo y además nosotros podamos entrar a investigar y eliminar malware si es necesario. Naturalmente este tipo de soluciones ya realiza acciones de contención. Sin embargo, nosotros podemos utilizar ese factor humano. Una vez que ya contuvimos el equipo, nos podemos conectar al host. Conectándonos al host, podemos generar ciertos comandos para realizar búsquedas, ver los procesos activos, terminar procesos, remover archivos, agregar tipos de archivos, correr scripts automáticos. Esto nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento sobre lo que está pasando, incluso hacer un análisis forense. Estos son algunos de los elementos esenciales y principales que tiene una solución de EDR. Tiene muchísimo más capacidades, hablando de que nos puede dar un score de riesgo que tenemos en la organización. Podemos ver vulnerabilidades, podemos ver temas de identidades, etcétera, dependiendo los módulos que tengamos activos dentro de cada una de estas consolas. Pero la mayoría nos dan una postura de seguridad, nos dan qué tanto estamos en riesgo en nuestra organización. Eso nos ayuda a seguir haciendo y tomando medidas correspondientes para mejorar la postura de seguridad y también nosotros como un factor humano las utilizamos para potencializar el alcance de estas herramientas. Esta fue una explicación muy rápida acerca de un incidente y lo que podemos estar observando, toda esta trazabilidad, y espero que les haya gustado y esta información sea de valor para ustedes. Y para la siguiente sección voy a abrir algunas preguntas que nos están llegando. De hecho, en este momento ya están llegando bastantes, así que voy a comenzar a hacerlas, ¿de acuerdo? La primera pregunta la manda Hugo y nos dice: ¿conoces algún ataque reciente que se haya podido evitar con EDR o XDR? Sí, bueno, no sé si se pudo haber evitado porque, claro, hay que tener en cuenta que hay que configurar políticas de ciberseguridad y si hay alguna brecha, aún teniendo EDR, un XDR, pueden llegar a vulnerarlos. Hace más o menos un mes hackearon a Ticketmaster. Ticketmaster sufrió una exfiltración de datos de 560 millones de datos, los cuales incluso el gobierno de Estados Unidos lo estaba acusando por esta exfiltración. Fueron 1.3 teras de información, si no mal recuerdo, y de ahí pidieron $500,000 por el rescate de la misma. Es muy probable que esta información no sea devuelta a Ticketmaster o a las entidades. Sin embargo, cada vez que los atacantes cumplen con el objetivo y obtienen el dinero de vuelta, pueden volver a utilizar esa información para volver a hacerle fraude o bien a intentar generar más dinero hacia ellos. Ok, pues es algo bastante peligroso. Y bueno, para la siguiente pregunta, por parte de Brenda, tenemos: ¿existe algún caso reciente de exposición de datos? Sí, bueno, ya hablando del tema de Ticketmaster, pero también aquí en México, por ejemplo, me vi en otro caso hace una semana y media, hubo una exfiltración de datos de UCICAM. Por ahí UCICAM es parte de la SEP y al parecer dentro de los exámenes pues expusieron algunos delitos y estos cibercriminales lo único que buscan, porque también hay activistas, buscan generar incluso un desequilibrio entre las organizaciones y para poder meter también miedo con las personas que están involucradas o relacionadas con estas entidades. Muchas gracias, hombre. Ahora, la siguiente pregunta es de Gabriela. ¿Qué necesito para incorporar este tipo de solución? Bueno, en primera es saber qué vas a proteger. No es muy difícil, la verdad es que necesitas saber cuántos dispositivos quieres proteger, incluyendo las estaciones de trabajo, incluyendo móviles o servidores, ver cuáles son tus activos más importantes y con base a eso solamente es instalar un agente, aprovisionar una consola y toda esa información va a llegar hacia la consola y no se necesita que hacer nada más dentro de cada uno de los equipos. No necesita muchos requerimientos, así que
es sencillo de implementar. De acuerdo, muchas gracias. Después nos dice Diego, ¿para tener un EDR necesito contratar un antivirus? Sí y no. La mayoría de EDRs ya incluyen un antivirus, los cuales pues trabajan a la par. Recordemos que el EDR es un complemento de un antivirus, por lo que va a estar obteniendo información y toda la telemetría que cada uno de los sensores están instalados de los equipos. Sí es necesario tenerlo para poder retroalimentar toda la base de datos del EDR y que ésta puede realizar las acciones automatizadas o bien aplicar las reglas que se le han configurado previamente. Perfecto. Ahora Miguel nos dice, tengo ESET de antivirus. ¿Se puede tener un EDR aparte? Sí. Recordemos la base. Podemos tener un EDR como complemento. Aquí sí tiene ESET. La recomendación es ir sobre su mismo fabricante, solicitar ESET si tiene una función de EDR para que no tenga que hacer una migración hacia otro tipo de solución y así ocupar con lo que ya tienes y extender los alcances de tu solución. Tendría que ver mucho con su fabricante, con ESET, que a lo que tengo conocimiento, ESET sí tiene un EDR. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Francisco pregunta, si ya tengo un antivirus, ¿cómo puedo obtener un EDR? Y si es el EDR en tiempo real o los monitorean algunas personas. Sí, el EDR puedes tú complementarlo, comprar la solución, incluso nosotros recomendamos que sea del mismo fabricante. ¿Por qué? Porque te da la ventaja de no hacer tantas conexiones entre soluciones porque algunas no son compatibles. Por eso la recomendación es seguir con el mismo fabricante. Aquí en Ciber nosotros tenemos diferentes soluciones que te incluyen todas esas protecciones, antivirus de nueva generación y un EDR. Ahora, ¿hay personas que lo atienden? Sí, puede haber un equipo que todo el tiempo está supervisando todos los incidentes que se están generando dentro de la organización. Tiene un equipo, pero si tú como organización no estás preparado para esto, el equipo lo puedes buscar también con nosotros y nosotros brindamos un equipo para estar evaluando y haciendo análisis profundos y entregarte la información de una forma más sencilla, entendible y que pueda ser utilizada para sus fines y que incluso pueda ser demasiado diluida para hacer llegar esta información hacia otro tipo de personas. Qué bueno que lo ejemplificas porque es la pregunta que más nos está llegando. Y pues bueno, vamos a continuar con la de Marisol, que dice, se ha escuchado también últimamente XDR. ¿Este es mejor o un EDR? Bien, recordemos que un antivirus tradicional está basado en firmas. Un Endpoint Protection Platform está solamente basado en firmas, pero también en otros módulos de detección. Y un EDR puede ser el complemento de estos dos, incluyendo también el antivirus de nueva generación. El XDR lo que va a hacer, que en realidad pues XDR es un Extended Detection and Response, una detección de respuesta extendida, que ya no solamente vamos a ver a los endpoints, a los dispositivos, sino que ahora vamos a poder correlacionar información de una protección de correo electrónico, de un firewall, de otro tipo de soluciones que va a estar retroalimentando y hacer una mejor trazabilidad de cada uno de los incidentes. Perfecto. Y si es mejor uno o el otro, son complementos y recordemos que también es por capas, ¿no? Habíamos hablado de la seguridad en capas y un XDR tiene muchísimas capas ya de seguridad y al momento de hoy sería el tipo de solución que está en la cúspide y que actualmente nos está protegiendo. Tal vez en un futuro requeriramos otra, pero hoy esa es la más avanzada. Perfecto. Muchas gracias. Víctor nos manda la siguiente pregunta. ¿Qué alcances tiene el EDR que no tiene el AD? El antivirus y el EDR. Sí, el alcances extras que pueden tener es que podemos tener investigación, podemos aislar equipos con un EDR, podemos hacer trazabilidad de amenazas, podemos hacer cacería de amenazas. No solamente es encontrar una amenaza y dejarla ahí, sino que ahora también lo que quiero es buscar si está dentro de toda la organización, que eso los antivirus tradicionales no lo tienen. Lo que buscamos con un EDR es realizar la cacería de amenazas, encontrar por ciertos patrones si se encuentra algún elemento inactivo pero que pueda causar un riesgo y a partir de esto generar los incidentes. Entonces, este es un alcance que un antivirus tradicional no hace. También el EDR hace correlación de eventos. Si hay un evento en la computadora 1, en la 2 y en la 3, con un antivirus normal lo vemos de forma separada, pero con un EDR puede correlacionar y visualizar que hay una amenaza latente que se está generando en diferentes equipos. Perfecto, eso está mucho mejor. Y bueno, ahora Jorge nos pregunta, es la última pregunta, así que dice, ¿este tipo de soluciones funcionan por sí solas?
Sí, son sí y no. Tiene su ventaja y su desventaja. Pueden funcionar por sí solas, sí, ya que tienen aprendizaje automático e inteligencia artificial, que es lo que hace que genere una respuesta automática. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero también requiere de atención, porque hay que ver, hay que analizar, hay que aplicar otro tipo de medidas para poder robustecer la postura de seguridad. Si, por ejemplo, estoy detectando un incidente en donde intentaron atacarnos desde un servidor en Rusia, no lo podemos dejar solamente así. Ok, se va a detener la amenaza, pero ¿qué pasa con los demás elementos? Entonces ahí es donde puede entrar un equipo de investigación por el elemento humano, analizar y tomar la IP, desde dónde vino, el país, qué tipo de datos quiere, hacia dónde intentó ir, qué archivos intentó modificar, y sobre eso poder aplicar bloqueos o incluso hasta expulsiones porque pueden ser falsos positivos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, de verdad espero que esto haya podido contestar todas sus preguntas y pues gracias a Emanuel por aquí aclararnos cualquier duda. Un placer. Gracias a ti, Val. Protege tu negocio con Cybercorp. Solicita una reunión 1 a 1 o una evaluación de seguridad y fortalece tus defensas contra las amenazas digitales. Recuerda, la seguridad de la información es clave para el éxito de tu empresa. Encuéntranos en nuestras redes sociales para más información detallada y suscríbete a nuestro canal de YouTube para futuros webinars.